Buenos días, Buenos días. somos los pastores Eddie, Y Zulaide Villalobos. de nuevo con nuestra charla de Hablamos de matrimonios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, comenzamos en esta nueva ronda en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por toda la gente que nos ven semanalmente. Y tenemos un tema muy interesante. Se llama Peleen. Aleluya. Sí, Bueno, vemos aquí en 2 de Timoteo 2, del 14 al 17, que dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, sí. y su palabra carcomerá como gangrena. Ujú. Esto lo escribió Pablo. Se lo escribió a Timoteo, ¿verdad? Que era un joven pastor que estaba en Efesos y que estaba enfrentando muchos desafíos en su ministerio. Sí. Las falsas enseñanzas comenzaban a introducirse en la iglesia, o sea que esto no es nada nuevo, hermanos, causando divisiones, confusión entre los creyentes. Y Pablo le estaba dando a Timoteo una guía y un aliento, tal como nosotros queremos hacer con ustedes en este momento. Amén, ¿verdad? Sí. Mira, en nuestras propias vidas, ¿no? Incluyendo en el matrimonio, eh, enfrentamos desafíos, distracciones, problemas, vallas Sí. que saltar. Y el mundo que nos rodea está lleno de ruido, ¿verdad? Opiniones, debates, distracciones, problemas, tantas cosas que pueden alejarnos de la verdad. Sí. Pero Pablo nos recuerda que debemos seguir la sana doctrina y vivir Bien. vidas que reflejen la gracia de Dios sobre nosotros. Amén. Por eso le decimos, peleen. Que no peleen entre ustedes dos, sino peleen contra el enemigo. Amén. Primero, para vigilar sus bocas, ¿verdad? Pablo comienza instando a Timoteo a recuérdales esto, lo acaba de leer mi esposa, ¿no? ¿Qué es lo que quería que les recordase? Se refiere a las verdades del Evangelio, a la importancia de vivir según la palabra de Dios. Amén. No podemos darle al enemigo un punto de apoyo, para nada, discutiendo sobre cosas que ni importan. Sí. Ponte de acuerdo en las cosas que los unen y nunca trates con las cosas que los separan. No podemos quedarnos atascados, chismorreando, cotillando, parloteando sobre cosas que no son de Dios, abriéndole las puertas al enemigo, debilitando nuestras vidas y nuestro matrimonio y poniéndonos a pelear entre nosotros. Al contrario, peleemos la buena batalla de la fe. Entonces, mira, nuestro lenguaje y nuestro comportamiento son importantes, muy importantes. Nos dice arriba, ¿verdad? Que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Muy importante nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que agarrarnos del Señor firmemente. No nos conviene, en otro ejemplo, de no vivir para Dios y además descarriar a los demás. ¿Ves? Qué triste, ¿no? Sí, incluyendo tu matrimonio y por ende tu propia familia. En 2 de Timoteo 2, 19 al 21 nos dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo un sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Aleluya. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén.
Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, sea instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Útiles. Por eso es que tenemos que pelear contra el enemigo para ser útiles a Dios. Amén. Mira, a pesar de todos esos desafíos que se enfrentó Timoteo, Pablo le aseguró que tenía que permanecer sobre el sólido fundamento de Dios. Ese es el que permanece firme. Amén. Los problemas matrimoniales, ponlos sobre el fundamento de Dios. Este es un poderoso recordatorio de que Dios sigue siendo soberano y que su verdad perdura. Sí, Señor. Somos vasijas, creados para un propósito especial, santificados y útiles. Peleemos para ser útiles. ¿A quién? Al Maestro. Amén. Al Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y bueno, te voy a decir que esto no se trata de ser perfecto. No. Si algo tenemos Ed y yo, es que somos bien imperfectos y somos muy diferentes. Sí. ¿Verdad? ¿De qué se trata entonces, pastora? Bueno, de estar dispuesto a ser usado por Dios. Sí. Y cada uno de nosotros ha sido creado con un propósito único. Sí. Porque hay áreas en tu vida que necesitan limpieza. Sí, yo creo. Sí, todos. Hay hábitos, actitudes o relaciones que obstaculizan tu caminar con el Señor también. También. Por eso, al permitir que Dios nos limpie, nos convertimos en instrumentos útiles para toda buena obra. Segunda de Timoteo de nuevo nos dice en el capítulo 2, del 22 al 26. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desechas las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que amable con todos, incluyendo a tu esposo o a tu esposa. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se le oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ese es un tremendo consejo. ¿Verdad? Todo esto, estaba viéndolo, ¿no? Al principio dijiste allí, en el versículo, pues lo dice. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Amén. Entonces, tenemos que pelear, no entre nosotros, pelear contra el enemigo para buscar la justicia, la fe, el amor y la paz. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque Pablo le está diciendo a Timoteo allí que busquen eso, porque eso es beneficioso para nuestro caminar, tanto individual como pareja. Sí. En un mundo lleno de caos, dime tú que no. En un mundo lleno de conflicto. Sí. Estas cualidades brillan como las estrellas en el cielo oscuro, nocturno. Sí, Señor. Amén. Como joyas. Las joyas las pone el joyero en un pañito negro, en una cajita negra. ¿Para qué? Para que ese oro brille. Brille más, esa piedra brille más. Así está haciendo el Señor. Pero te pregunto, ¿cómo estamos encarnando estas características cuando actuamos con los demás? ¿Cómo estamos representando al Señor en nuestro matrimonio? Sí. No solo se nos llama a buscar la justicia, sino que también se nos recomienda a ser gentiles, bondadosos, incluso cuando estamos frente a la oposición. El siervo del Señor no debe ser rencilloso. La Biblia dice que
La mujer que es rencillosa es como gotera continua. Pin, 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 pin. Eso también le cabe a los hombres, ¿verdad? Amén. Pero en cambio, dice en ese mismo verso que acaba de leer mi esposa que debemos corregir con gentileza. Mujer bruta, no te lo digo todo el tiempo. Nada de eso. No. O la mujer, tú no sirves, tú eres bueno para nada. Siempre andas allí. No, hermanos. Eso no lleva a nada. No tenemos que pelear entre nosotros. Tenemos que más bien fomentar el amor y la paz. Y es un desafío, particularmente cuando nos encontramos con diferentes puntos de vista u hostilidades. Pero lo que es importante en todo esto es nuestro testimonio. Sí. ¿Verdad? Bueno, imagínate, nuestro testimonio es uno de los desafíos más, uno de los llamados más desafiantes para nosotros como creyentes. Sí, señor. Nuestro testimonio es muy importante. Sí, señor. ¿Cómo respondemos especialmente en un mundo que a menudo se siente combativo? Es bueno ¿Verdad? preguntarnos eso, pues la bondad, la paciencia y las gentilezas no son signos de debilidad, No. como lo han tratado de poner hoy en día. Más bien son expresiones del poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Entonces, debemos esforzarnos a deshacer esas ideas de que somos débiles cuando somos humildes. Eso tenemos que sacarlo de nuestro computador. Debemos esforzarnos para deshacernos de esas ideas que cuando prestamos atención a nuestros esposos o a nuestras esposas, somos débiles y estamos dominados por nosotras o nosotras los dominamos a ellos. Mira, cuando nos acercamos a aquellos que se oponen a nosotros con un espíritu de mansedumbre, o sea, cuando hay un problema entre matrimonios, pero tú vas con un espíritu de humildad, estamos creando un espacio para que Dios obre en sus corazones. Amén. Oramos para que puedan tener conocimiento de la verdad, oramos para que no caigamos en esas trampas del enemigo. Sí. Pero estamos de verdad nosotros tomando el tiempo para recordarnos entre nosotros y los demás las verdades de Dios. Entonces son verdades de Dios. Todo lo que está compartiendo aquí Pablo, que estamos hablando con ustedes, son verdades de Dios. Amén. Y estamos participando en conversaciones significativas en lugar de discusiones infructuosas. A medida que nos esforzamos por presentarnos como obreros aprobados, como leyó mi esposa atrás, estemos vigilantes en búsqueda de nuestra santidad, buscando justicia, buscando el amor, buscando Amén. la paz. Sí, Señor. Al final de nuestros días, que estemos ante el Señor sin vergüenza, porque dice que algunos serán avergonzados, habiendo ya peleado la buena batalla de la fe y habiendo sido fieles, es cuando vamos a recibir bien ese dicho del Señor que está en la palabra, bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, me gustaría compartirle algunas metas, pero antes de eso vamos a ver qué dice la palabra. En 2 de Timoteo 2, del 1 al 2, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces vamos a ver cuáles son esas metas. Digamos, vamos a nombrar primero la gracia. Amén. ¿Verdad? Sí. Pablo comienza este pasaje diciéndole a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Wow. Pablo no le estaba diciendo que aspirara a la fuerza de la voluntad, sino para encontrar la fuerza que viene por la gracia de Dios. Sí, ¿verdad? Gracia es obtener algo que no mereces. O sea que la gracia es una fuente de fuerza Amén. espiritual
es tu caminar diario como cristiano. Sí. Y te vas a enfrentar, mira, ya te lo hemos repetido muchas veces, como matrimonio o como individuo o como familia, te vas a enfrentar a pruebas y tribulaciones que te vas a sentir hasta débil o inadecuado. Uh-huh. Inclusive vas a llegar a pensar en un momento u otro que te cometiste el error, que te casaste. Sin embargo, Pablo nos recuerda que no es en nuestras propias fuerzas donde encontramos resistencia, sino en la gracia del Señor Jesús. Amén, amén. Te pregunto, ¿estás permitiendo que la gracia de Dios sea tu fundamento? ¿Estás buscando la gracia de Dios? Uh-huh. Cuando enfrentes dificultades, luchas personales, desafíos en el matrimonio, o cuando tengas el peso de las expectativas y que no se da, recuerda que su gracia es suficiente. Amén. Nos da poder para elevarnos por encima de las circunstancias, para sobrevolar y cumplir fielmente nuestro llamado. Entonces, sigamos hablando de la gracia, porque la gracia tiene muchos calificativos. La gracia también es un llamado al discipulado. Wow. Pablo enfatiza la importancia de transmitir esta gracia. Insta a Timoteo a confiar lo que ha aprendido a personas confiables para que éstas puedan enseñar a otros, para enseñar a otros, para enseñar a otros. Entonces, en tu camino de fe es importante que no solo recibas la gracia, sino que también la extiendas a los demás. Sí. ¿Verdad? Siendo tú el ejemplo. Para ellos. Entonces, cuando eres un ejemplo de matrimonio, le hablas con miles de cuadros a los que te ven en acción. También el discipulado se trata de crear un efecto dominó de gracia en nuestras comunidades. Sí. Porque a la gente, al ver tus acciones, desean ser como tú, quieren tener eso que tú tienes. ¿Verdad que sí? Les estás hablando sin decirle palabras. Sí, ¿verdad? Entonces, eso pasa que en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras relaciones matrimoniales. Entonces, ¿quiénes son las personas en tu vida a las que puedes orientar, apoyar y guiar? Primero tu esposa y el segundo tu familia. Sí. Primerito. ¿Quién necesita oír hablar de la gracia infinita de Dios? Primero tu casa y tú. Amén. Y después tu alrededor, tu entorno. ¿Verdad? O sea que la meta número 1 era la gracia. Llega hasta esa meta. La meta número 2 que queremos hablar es resistencia. Sí. Según de Timoteo, de nuevo estamos hablando, todo esto son versículos de según de Timoteo, ¿verdad? Dice, según de Timoteo 2, de 3 al 7, dice, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cierto. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, o sea, el agricultor, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es Amén. importante. Sí. O sea, que debes tú resistir a todo eso, a las tentaciones, a las pruebas, a la lucha de querer pelear con tu cónyuge. Pero te vamos a dar 3 ejemplos que Pablo nos da para ilustrar la importancia de soportar las dificultades como seguidores de Cristo, basado en estos versículos que yo acabo de leer. 3 ejemplitos. Bueno, vamos a tomar como ejemplo primero la del soldado. En 2 de Timoteo 2:2 nos dice, como ya lo leímos, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, mira, los soldados son entrenados para enfrentar desafíos, Sí. para soportar dificultades en aras de una misión mayor. No se enredan en asuntos civiles, No. sino que se centran en complacer a su oficial que está al mando. Sí. ¿Sabes cuál es una de las más grandes misiones que tienes en esta vida? Te pregunto. Sí.
pues tu matrimonio y tu familia. Entonces, como cristianos, hemos sido llamados a una misión que a menudo siempre requiere sacrificio Sí, ¿verdad? y Que perseverancia. Dios nos ayude a resistir. ¿Qué distracciones permitimos que obstaculicen nuestra misión? Buena pregunta. Estamos tan atrapados en los asuntos de este mundo que olvidamos nuestra lealtad principal a Cristo. Eso fue uno de los ejemplos, ¿no? El del soldado. Otro ejemplo de los versículos que estaba yo leyendo era el atleta. En ese mismo versículo de 2 Timoteo 2 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, o sea, no gana, sino lucha legítimamente. Si hace trampa, si no obedece a las reglas de la carrera, si no lucha. Bueno, la vida cristiana se compara con una carrera. Sí. En una carrera se requiere disciplina, enfoque, adherencia a la palabra de Dios. Y nuestras vidas matrimoniales, te lo repito, requieren mucha disciplina y obediencia a la palabra de Dios. Te pregunto, ¿nos estamos entrenando diligentemente en disciplinas espirituales? Permitiendo que el Espíritu Santo nos fortalezca. Pregúntate eso. La recompensa por la fidelidad no está solo en esta vida, sino en la corona eterna que nos espera. Entonces, veamos aquí que ya vimos el soldado, el atleta, y ahora veamos que la palabra de Dios también nos habla del granjero. Porque en 2 de Timoteo nos enseña, ya lo leímos arriba, ¿verdad? Que el labrador para participar de los frutos debe primero trabajar. La agricultura requiere paciencia, trabajo duro y expectativa de una cosecha al final. Sí. Entonces, cuando cultivamos nuestra fe, cuando servimos a los demás, ¿verdad? Debemos recordar que es posible que la cosecha no llegue de inmediato. No llega. No. Lo mismo ocurre con los matrimonios. Hay que trabajarlos y tener fe y paciencia. Es una versión a largo plazo, una inversión a largo plazo. ¿Estás dispuesto a perseverar confiando en que Dios dará su fruto a su tiempo? O incluso cuando no puedes verlo en tu matrimonio. Sí. Estamos hablando de metas, ¿no? De 3 metas que teníamos, ¿verdad? La primera era la gracia, la segunda era la resistencia y la tercera meta es la fe. Si tú no tienes fe y confianza, lo pone claro Pablo en 2 Timoteo 2 del 8 al 10, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Amén. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Sí. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. La siguiente parte de este pasaje nos llama a recordar la verdad central de nuestra fe. Le dice Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David. Y este recuerdo no es simplemente para recordar hechos, no. ¿Para qué es este recuerdo? Es una invitación a reflexionar, mis hermanos, sobre las implicaciones de nuestra fe. Jesús, que nos resucitó, nos ofrece esperanza, seguridad, Amén. fuerza en momentos oscuros. Agárrate del Señor Jesucristo. Mantén la fe. Recuerda el principio de esta charla. Pelea la buena batalla de la fe. Entonces, a ver, ¿qué podemos encontrar en la fe? Esperanza en el sufrimiento. Sí. Cuando Pablo habla de su propio sufrimiento por el Evangelio, declara que aunque él puede estar encadenado, la palabra de Dios no está encadenada. Lo mismo nosotros. Entonces es posible que en nuestras vidas no nos sintamos aprisionados por la circunstancia,
pero debemos aferrarnos a la verdad y a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, Sí. liberadora, y siempre está presente con nosotros. Muchos llegan a pensar que el matrimonio es una vida de esclavitud. Recuerda que si te sientes aprisionado y atado, pídele al Señor que transforme tu vida Sí, y te pídeselo. ayude a trascender de esos límites. Hablando de la fe, ¿no? De la tercera meta, la fe encuentra un reto para perseverar. Amén. Pablo soportó el sufrimiento por el bien de los elegidos, sabiendo que otros vendrían a la salvación de Cristo. Nosotros debemos soportar mucho de lo que pasamos en el matrimonio por el bien de nuestra familia, por el bien de aquellos que nos están viendo, por nuestro testimonio, como estaba hablando mi esposa, ¿verdad? Y del mismo modo estamos llamando a perseverar por el bien de los demás. Pregúntate, ¿quién en nuestras vidas necesita ver nuestra fe en acción, especialmente durante los tiempos difíciles? Ya tienes la respuesta. Y el Señor te va a ayudar a ver las necesidades de tu cónyuge, las necesidades tuyas propias para mejorar en áreas que necesitan un gran cambio. Al final, mis hermanos, nuestra perseverancia puede servir como testimonio del poder transformador de Cristo para otros. Sí, entonces vemos que la cuarta meta es la verdad. Wow. Y lo dice aquí en 2 de Timoteo 2, del 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces vemos que Pablo nos está ofreciendo un hermoso resumen de nuestra fe con un dicho digno de confianza. Si morimos con Él, también reinaremos con Él. Amén. Y esto nos da la esencia del Evangelio, la invitación a la vida a través de una muerte, o sea, de negarnos a nosotros mismos y darle muerte a nuestro viejo hombre cuando nos sometemos al Señor y permitimos que nos haga nuevas criaturas. Eso es muy importante, ¿no? Ser nueva criatura, dejar atrás nuestro viejo hombre. Ahora, otra parte de la verdad, ¿no? Que nos demuestra la realidad de la fe. Nuestra fe en Cristo no se trata simplemente de evitar el infierno, hermano. De eso, sino de abrazar la vida que nos ofrece, esa plenitud, esa abundancia de vida, incluyendo tu vida matrimonial. Sí, amén. Ahora, la paradoja de la fe cristiana nos enseña que al morir a nosotros mismos es cuando vivimos de verdad. Pablo lo dijo, morir cada día, morir diariamente. Amén. Y la verdad demuestra que la resistencia y el reinado es la promesa que el Señor nos dejó de reinar con Él sobre la perseverancia, y habla hasta de las perspectivas eternas que estamos llamados a abrazar. Es fácil desanimarse por las pruebas que enfrentamos. Para recordar que nuestras luchas tienen un significado eterno, debemos cambiar el enfoque. ¿Cómo nos estamos preparando para el reinado que tendremos con Cristo? La verdad demuestra una fidelidad en nuestra debilidad. Esto es que la certeza, ahí dices, que si somos infieles, Dios permanece fiel. Amén. Porque no puede negarse a sí mismo. Ofrece un profundo consuelo esto. Nuestra actuación nos dicta la naturaleza de Dios. Incluso en nuestros momentos de dudas, Él está ahí, inquebrantable y firme. Que esta verdad, mis hermanos, nos ancle en medio de nuestras incertidumbres. Sí, Señor. Fíjate que esta mañana oramos para que como matrimonios
todos los que están viendo el programa y algunos que están pasando por estas batallas, saquemos fuerzas de la gracia que se encuentran en Cristo. Amén. Porque nosotros no, algunas veces, ni lo podemos lograr. Sí. Que se equipen para las dificultades, recordando la verdad de la palabra de Dios y extendiendo la gracia a los demás. Que Dios nos ayude. Que vivan con la seguridad de que nuestro Dios es fiel, incluso cuando nuestra fe vacila. Entonces, a medida que avanzamos en esta semana, hermanos, busquen oportunidades para compartir esta gracia y esta verdad con tu pareja. Amén. Y con quienes te rodean. Sí. Seamos soldados, atletas y agricultores comprometidos con nuestro llamado, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. No lo es. Padre, te damos muchas gracias por estas palabras tan alentadoras, tan leccionadoras, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a tener la visión de no pelearnos entre nosotros, sino pelear contra el verdadero enemigo, el enemigo de la desunión, el enemigo de la desesperanza, el enemigo de la destrucción familiar. A unirnos, Señor, a tener la fe, la resistencia, el amor, la bondad, la justicia, para seguir adelante, Señor, como matrimonios que nos has llamado, a no buscar la salida, Señor, de no quiero seguir más o me casé con la persona equivocada. No, Señor, a saber que si nos has unido y nosotros hicimos ese pacto contigo, vamos nosotros a obedecerte y a someterte a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Un beso grande a todos.